Bienvenidos a Hablemos de Migración, el espacio donde exploramos el fenómeno migratorio. En cada episodio nos sumergiremos en conversaciones significativas, historias inspiradoras y análisis profundos sobre el impacto de la migración en nuestras vidas y el mundo que nos rodea. En este podcast, buscamos derribar mitos, desmitificar estereotipos y brindar una plataforma para las voces de aquellos que han experimentado la migración de primera mano. Hablemos de migración. Bienvenidos a una entrega más del Hablemos de Migración. En esta ocasión estaremos hablando del programa DACA que cumple apenas este 15 de junio, ha cumplido 12 años de su implementación, en el cual también con esto cerramos esta serie de videos en donde hablamos de la historia de lo que han sido las leyes migratorias en Estados Unidos, donde pusimos especial énfasis en la ley de 1986, la cual le permitió a 3 millones de indocumentados poder arreglar su situación migratoria, la mayoría de ellos mexicanos, pero también vimos cómo estas leyes no es que solo favorezcan a los migrantes, sino que hay un trasfondo. Atrás de esto viene un gran beneficio para el pueblo, el Estado, el gobierno de Estados Unidos, y en el cual este programa de DACA no es la excepción. Actualmente ya se empieza a hablar de algún nuevo alivio migratorio por otra orden ejecutiva, que es el mismo caso en el que sale esta ley de DACA, que es una orden ejecutiva, el cual no tiene que ser aprobada por el Congreso, el presidente tiene la facultad de hacerlo, y nuevamente Joe Biden está siguiendo los pasos de su predecesor en este sentido de hacer estas órdenes ejecutivas para el beneficio de algún sector de la comunidad migrante, pero también sigue estos pasos de Obama, que lo caracterizó como el presidente que más migrantes había deportado. El día de hoy la política migratoria de Joe Biden va por el mismo rumbo. Bueno, pero pues para tener más información, para eso es que hemos escogido este tema, para hablar de ello y con ello estar con suficiente información para poder impulsar una reforma migratoria, para impulsar cualquier tipo de ley o avance que pueda hacer en favor de los derechos de los migrantes. DACA, como bien lo decía, cumplimos 12 años, el día 15 de junio del 2012 se implementa. La Secretaría de Seguridad Nacional anuncia que ciertas personas que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños y que cumplían con una serie de requisitos podrían pedir la consideración de la acción diferida durante un periodo de 2 años, sujetos a una renovación. Aparte de ello, esto también les iba a permitir el poder solicitar un permiso de trabajo, el cual ayudaría bastante a la comunidad migrante. Esta acción diferida de un uso discrecional por parte del presidente, y se especificaba que no era una acción que pudiese brindar un estatus legal para los migrantes. ¿Cómo es que se da? El programa de DACA se establece después de que el Congreso no apoyara la ley de desarrollo, alivio y educación para menores extranjeros, mejor conocidas como el DREAM Act, en el cual lo había impulsado Barack Obama, y la cual estaba destinada a otorgar el estatus legal a los inmigrantes jóvenes que vivían en Estados Unidos. Y en ausencia de este apoyo legislativo, Obama dictaminó esta DACA a través de una orden ejecutiva, en la cual el programa permitía a los jóvenes migrantes no documentados evitar la deportación y obtener permisos de trabajo. ¿Quiénes eran elegibles para DACA? Aproximadamente el programa estaba dirigido a 1.8 millones de personas, las cuales eran elegibles en ese momento, pero según el Centro de Progreso estadounidense, para marzo del 2020 solamente 800,000 personas se habían inscrito a este programa. Los requisitos para para DACA era que hubiera ingresado ilegalmente a Estados Unidos antes de cumplir 16 años, haber vivido continuamente en los Estados Unidos desde el 15 de junio del 2007, haber sido menor de 31 años al 15 de junio del 2012, o sea, tenían que haber nacido el 16, a más tardar el 16 de junio de 1981 o después, haber estado físicamente presente en Estados Unidos para el 15 de junio del 2012 y en el momento de presentar su solicitud de consideración de acción diferida con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos.
no tener un estatus legal para el 15 de junio del 2012. Con esto, cualquier persona, cualquier joven que tuviera algún otro tipo de alivio migratorio no calificaría para esto. No tener estatus, no haber completado la escuela secundaria o lo que se le conoce ya el GED, que es el equivalente, es el examen que se le hace para revalidar el conocimiento que tiene la persona. Y los inmigrantes tenían tenían hasta los 31 años, o sea, no podía pasar de los 31 años, ellos podían solicitar esta protección a través de este programa del DACA. ¿Qué efectos se tenían o que se tuvieron y todavía al día de hoy se llegan teniendo? Este es un estudio que realiza Magdalena Barros del Centro de Investigación y Estudios Superiores de Antropología Social, en el cual presenta este estudio en donde dice que la vida de los jóvenes que arribaron a Estados Unidos, de niños con sus familias y crecieron en ese país, estudiaron en sus escuelas, muchos de ellos terminaron la preparatoria y algunos lograron entrar al colegio estatal y otros a la universidad. Estos crecieron pensando que pasarían el resto de su vida en Estados Unidos, pues sus sueños y expectativas estaban hechas allá. Sin embargo, todos en distintos momentos se enfrentaron en la crudeza de que significa vivir sin documentos. Años después algunos desde pequeños vivieron la experiencia de la deportación de uno de sus padres, la profunda tristeza de su ausencia y el miedo constante a perder al otro. Estos se enfrentaron día a día con el bullying en la escuela, donde se les señalaban y estigmatizaban por ser indocumentados, pero el enfrentamiento abierto empieza a finalizar la preparatoria e intentar entrar al colegio estatal o la universidad y ver su camino constantemente bloqueado con obstáculos y retos que sus amigos e incluso hermanos con ciudadanía no enfrentaban, o al tratar de buscar un buen trabajo y no poder encontrarlo por no tener papeles que los avalen como residentes o ciudadanos. Gracias a la organización y presión de miles de jóvenes llamados Dreamers, el presidente Barack Obama decidió implementar en 2012 una acción ejecutiva presidencial llamada DACA, que les permitió obtener un permiso para estudiar y trabajar. Aquí es importante hablar de por qué es que lo difícil que es para los jóvenes indocumentados el continuar su educación una vez que terminan el high school, y es porque una de las acciones que hace el presidente Bush hijo es el programa de no dejar ningún niño atrás, No Child Left Behind, en el cual implica que cualquier menor, independientemente de su estatus migratorio, tenían acceso a la educación hasta lo que es el high school prácticamente, y después de esto ya enfrentaban esos verdaderos problemas porque el mismo sistema educativo en Estados Unidos no contemplaba, ¿no?, el dar una educación gratuita para este sector. Entonces, por eso es que ahí es donde viene esta confrontación, este problema y esta necesidad de los jóvenes que afortunadamente se organizan y empiezan a exigir algo que les permite a algunos conseguir este programa, pero como vemos, más de la mitad queda sin la posibilidad de llegar por diferentes factores. ¿Cómo es que se fue organizando este movimiento que impulsa a que se haga esta acción diferida? Todo empieza en el Valle Agrícola de Santa María, el movimiento Dream Act y el DACA. Ahí es donde agarra gran fuerza y después se expande. Desde principios del siglo pasado, un flujo constante de migrantes ha llegado al Valle de Santa María. En 1942 se inició el programa Bracero y con él camiones llenos de trabajadores cada año al inicio del ciclo agrícola arribaban al valle, así como trabajadores indocumentados en busca de trabajo, y vivían en los campamentos para jornaleros agrícolas ubicados en los campos, algo que, a pesar de que ya no existe el programa Bracero, sigue este movimiento de que muchos jornaleros van a trabajar a Estados Unidos con documentación, pero nada más es por temporada y después quedan ahí al amparo. Otros que ya están ahí, que consiguen este tipo de trabajo simplemente por temporadas cortas. En los años 50 el valle experimentó un auge agroindustrial importante. Se construyeron agroindustrias, incluyendo invernaderos de flores y vegetales, plantas fertilizadoras, constructoras de cajas, empacadoras, etc. Algunos braceros y exbraceros comenzaron a vivir en las orillas de los pueblos rentando cuartos. Algunos mexicanos para entonces lograron establecer algunos negocios para servir a la creciente población mexicana. Ya hablábamos
en la historia del flujo migratorio de esta relación entre México y Estados Unidos, cómo este programa bracero hace que muchos que están yendo allá ya se queden allá después de las jornadas del campo y empiecen a buscar otro tipo de trabajos para estar evitando el ir y venir, y cómo poco a poco se empiezan ya a sentar y a quedarse ahí. En cuestión de movimientos, viene el movimiento de César Chávez en la década de los años 70. El fin del programa bracero en 1964 marcó el inicio del asentamiento de mexicanos en forma constante y creciente. La discriminación hacia los mexicanos era muy fuerte y solo pocas familias se habían aventurado a abrir negocios o comprar una casa. No obstante, cambios importantes estaban sucediendo entre la población mexicana. Es de mencionarse el movimiento de César Chávez, que tendría un impacto muy importante en la vida económica y política de los jornaleros agrícolas y en la vida de los mexicanos migrantes en general. Esto sería el inicio de la toma de conciencia de las posibilidades y derechos de trabajadores agrícolas como empleado y como ciudadano en Estados Unidos, lo cual se reflejaría en su interés por su ciudad. La principal actividad económica del valle era y sigue siendo la agricultura y su agroindustria. Para finales de los años 70 y principios de los 80, la agricultura sufrió una serie de cambios. La producción de frutas y verduras se introdujo de forma masiva en el valle, lo cual demandó más mano de obra. Además, el crecimiento en el uso de tecnología en los cultivos alargó las cosechas y los salarios se elevaron. Este aumento de oferta de trabajo durante el año dio la posibilidad al trabajador agrícola de permanecer por periodos más prolongados y establecer en Estados Unidos, lo que propició que la población de origen mexicano de diversos estados de México fuera atraída a California por la oferta de trabajo en el campo y la agroindustria, así como por los altos salarios. La amnistía de 1986 le dio la posibilidad a muchos inmigrantes de obtener su residencia y eventualmente la ciudadanía. Aquí recordemos, la amnistía del 86 se enfoca específicamente en el campo. Son las que la mayoría de las personas que arreglan los papeles es que tenían algo que ver con el campo. Con este programa de reunificación familiar, muchas familias volvieron a unirse, pero en tiempos recientes la creciente militarización de la frontera ha hecho cada vez más difícil, peligroso y costoso el ir y venir de los trabajadores, lo cual los lleva a quedarse por periodos cada vez más largos. Entre más largo están allá, evidentemente empiezan a tener familias y vienen estas segundas, terceras generaciones que tenemos al día de hoy, que ya, a pesar de que sus padres son indocumentados o, en este caso, trabajadores que iban por temporadas cortas, ya nacen con esta ciudadanía. En estas condiciones migraron con sus hijos pequeños, esos que no eran nacidos ciudadanos norteamericanos. Asentándose en el valle, muchos de estas familias también tuvieron hijos en Estados Unidos. De esta manera, los hijos mayores llegaron cuando eran pequeños y crecieron en Estados Unidos sintiéndose parte de la sociedad americana, pero sin documentos, mientras que los hijos menores que nacieron en Estados Unidos tienen la ciudadanía americana. La crisis económica empezó a sentirse desde mediados de la década del 2000. En el 2008 se declaró oficialmente el inicio de la recesión de Estados Unidos. Sin embargo, esta forma parte de una crisis global que afectó al mundo entero. Uno de los grupos más afectados, incluso antes de que oficialmente se declarara la recesión, fueron los latinos. En el 2007, de 2007 al 2008, el número de desempleados hispanos nacidos fuera de Estados Unidos subió 5.1% a 8.0% a nivel nacional, y el de hispanos nacidos en Estados Unidos se fue de 6.7 a 9.5%, y el de la población general fue de 4.6 a 6.6%. Aquí es importante recalcar la crisis del 2008, en la cual se afectó bastante, y tendríamos que hablar, así como de las acciones de George Bush, hijo de No Child Left Behind, también del impacto en cuestión de la crisis del 2008, cómo es que la comunidad latina estuvo ahí también para poder reactivar la economía norteamericana, en el cual también es importante el por qué esta acción diferida o esta orden ejecutiva para evitar que los menores salgan, es también para contrarrestar un poco de estos estragos que había hecho esta crisis en el 2008. El movimiento Dreamer, mientras que en Estados Unidos enfrentaba estos problemas, había una generación de jóvenes que estaba creciendo en las escuelas y luchando por entrar a los colegios estatales y las universidades. Una generación que luchó por la educación y llegaron a conocer estrategias para mejorar su situación y la de sus familias en Estados Unidos. Estos espacios les permitieron conocer sus derechos y las posibilidades de luchar que tenían para cambiar su situación de indocumentados. Algunos pasaron de ser indocumentados a activistas y decidieron que la mejor estrategia era dar a conocer su situación.
contactaron a senadores y representantes para dar visibilidad a miles de jóvenes como ellos. Esto es importante porque ya años atrás, en la época aquí en México de Fox y en Estados Unidos de George Bush hijo, en la era del 2001, después del septiembre 11, hay un estancamiento en los temas de intentar impulsar una reforma migratoria, en el cual en esos años estos jóvenes son muy pequeños, pero una vez que alcanzan después del 2008 al 2012 esta edad donde ya tienen que entrar al colegio, empiezan a participar de una forma más inteligente, más activa en la vida política y que lleva a podríamos decirlo así, hasta cierto grado, triunfo en la defensa de sus derechos. Bueno, así es como surge el movimiento Dreamer, el cual motiva a los jóvenes a luchar contra la criminalización de los migrantes y a ser visibles ante la sociedad y el gobierno. El movimiento Dreamer tuvo un impacto diverso en las zonas rurales. En el caso de Santa María existe un pequeño grupo de Dreamer formado por 10 estudiantes en la Alan Hancock College que llevaba a cabo diversas actividades para recaudar dinero que usaba para ayudar a los alumnos indocumentados a pagar sus inscripciones y sus libros. Sin embargo, fuera de este círculo, son pocos los jóvenes que para el año 2016 conocían el movimiento y menos aún que participaban activamente en él. Y aquí es algo importante, bien, el que no pudieran acceder a veces al colegio los jóvenes era por el alto, y todavía a la fecha sigue ocurriendo, ¿no? A pesar de personas, en este caso ciudadanos norteamericanos, con ascendencia latina, mexicana, sus intereses en los préstamos que piden son mucho mayores en comparación con los ciudadanos norteamericanos de cualquier otra raza, se podría decir. Bueno, con esto el movimiento Dreamer había obtenido beneficios para los jóvenes indocumentados en Estados Unidos. Uno de los más importantes fue atraer la atención de jóvenes del gobierno de Obama y del público en general a la situación de esa generación que llegaron cuando eran niños y niñas con sus familias y crecieron en Estados Unidos. Después de más de 2 décadas de no existir ninguna amnistía o medida de apoyo a los migrantes para que pudieran obtener su residencia, el presidente Obama y su administración pusieron en marcha en julio de 2012 el DACA, que es una medida, como ya lo hemos dicho, para proteger temporalmente de ser deportados a los jóvenes que llegaron de niños a Estados Unidos. Esta acción diferida para la deportación y otorga a los jóvenes que reúnen ciertas condiciones de elegibilidad para solicitar permisos de trabajo por 2 años, seguro social y licencia en algunos estados como California, que el día de hoy ya en aquel entonces se le daba licencia para manejar, el día de hoy cualquier persona puede obtener esta licencia. Los requisitos impuestos por esta acción ejecutiva, en su vez, han dejado fuera a muchos jóvenes que no califican y que por diversas razones han preferido no meter sus papeles. Entre estas razones está la falta de dinero, la falta de confianza en el sistema y el miedo a que una vez que tengan sus datos los quieran deportar junto con sus familias. O bien el creer que es injusto que dejen fuera a sus padres de un programa que da alivio a una situación cada vez más difícil para toda la familia. Y aquí donde después viene este intento por el DAPA, que es una tipo de acción diferida, pero para los padres, pero que no agarró tanto movimiento. Pero aquí vemos de entenderse este miedo que tienen muchos jóvenes al decir: esta es una acción para que no me detengas, para que no me deportes, pero si no me has detenido todavía, los beneficios que tengo por tener el DACA no es gran diferencia en comparación con la vida que llevo al día de hoy. Muchos de ellos ya tienen un trabajo bien pagado, les facilita el haber crecido ahí, el comportarse como, ahora sí que 100% como ciudadanos norteamericanos, que en cierta forma lo son. La única diferencia es que no tienen un papel. Entonces, eligen mejor no tomar estos riesgos y en dado caso de ser detenidos, pues aplicar a esta protección y no ser deportados, pero hasta que no pase eso, difícilmente lo harían, algo que cambia un poco con el gobierno de Donald Trump, en el cual se da cuenta de esto y dice, bueno, de aquí en adelante nadie más se puede registrar para el DACA, simplemente los que están en renovación ya, pero no de nuevos ingresos. Después de esto viene el movimiento United We Dream, que gracias a la lucha de los miembros del movimiento United We Dream, que dio origen a la propuesta del Dream Act, en una acción
que muchos consideraron un movimiento con fines electorales, el presidente Obama presentó la iniciativa temporal de acción diferida para los llegados en la infancia, que entró en vigor el 15 de agosto del 2012, donde se esperaba que más de 1.4 millones de jóvenes con características específicas pudieran incorporarse al programa y recibir el retardamiento de su deportación y permiso para trabajar por 2 años. Esta medida está dirigida a jóvenes que fueron llevados como niños a Estados Unidos. Se calcula que la cifra aquí ya bajan a 1.1 millones que son de origen mexicano. Del 1.8 millones que era en total, 1.1 millones son de origen mexicano. 60,000 provenían de El Salvador, 50,000 de Guatemala y el 57% de los potenciales beneficiados vivían en California, Texas, Florida, Nueva York e Illinois. Bueno, en cuestión del presidente Obama, ha sido uno de los presidentes con mayor número de deportaciones en la historia contemporánea de Estados Unidos. Hoy ya parece ser que rebasado por Joe Biden, acción que ha separado familias y dejado a niños sin sus padres, creando un ambiente de miedo y marginación donde los niños y jóvenes temen que en cualquier momento sus padres o ellos mismos, en el caso de ser indocumentados, puedan ser arrestados y deportados por las autoridades americanas. Ahí también va un tanto el por qué algún sector de la comunidad latina se orilla a acercarse más hacia el discurso de Donald Trump. Los demócratas les han quedado también a deber. No cabe duda que DACA fue un gran paso en la ayuda de miles de jóvenes indocumentados que llegaron de niños a Estados Unidos y que viven dentro de las familias de estatus legal mixto. Las crecientes deportaciones han afectado especialmente a esas familias. Para 1998, 27% de las familias con hijos en California eran familias con estatus legal mixto. Estas familias encontraron... En esas familias se encuentran hijos que nacieron en Estados Unidos y que son ciudadanos de nacimiento, e hijos que fueron traídos desde pequeños y que han permanecido como indocumentados. La posibilidad de que ellos o sus padres sean deportados en cualquier momento ha hecho que sus vidas se desenvuelvan en un ambiente no solo de marginación y discriminación, sino también de miedo y creciente violenta, incluso a veces hasta el interior del hogar, el ser que un hijo es documentado. Los grandes problemas que esto ha representado cuando se les enseña ciertas cosas y si llegan a tener una educación un tanto xenófoba, ellos mismos de repente llegan a hablar a migración para que saquen a sus padres. No es algo constante, pero sí es una de las situaciones en las que se enfrenta la comunidad migrante en Estados Unidos o cuando en las escuelas se dan cuenta que hay algún problema con el niño, traen a sus papás, empieza a ver, entra servicios de protección a los menores y se puede desencadenar un montón de cosas, tanto en contra de los migrantes, pero también del otro lado, ¿no? Ciudadanos americanos que han sido abusados de diferentes maneras por sus familias y que por el miedo a que no los deporten, no denuncian. Es bastante complejo este problema. Las solicitudes en 2012 se aceptaron 152.423 solicitudes y 5.395 fueron rechazadas. Hasta el 2015 un total de 727.164 solicitudes habían sido aceptadas y 43.147 rechazadas, de las cuales 234.991 ya llevan una renovación, algo que después con Donald Trump se vuelve un tanto más complicado. El efecto de DACA en la carrera profesional de los jóvenes y en general, hablando con algunos padres, expresaron haber venido a Estados Unidos con el sueño de que sus hijos e hijas pudieran tener una mejor vida en la que ellos tenían. Todos querían que sus hijos recibieran una educación y pudieran conseguir trabajos fuera de la agricultura. Los jóvenes, que a su vez expresaban el mismo deseo de continuar sus estudios para poder conseguir trabajos fuera de la agricultura con mejores condiciones laborales. Los jóvenes saben lo difícil de la situación laboral de sus padres y ellos quieren algo distinto en sus vidas. Estos jóvenes entraron en la escuela cuando llegaron a Estados Unidos, pero no todos terminaron la preparatoria. Solo 70% terminó su preparatoria. Muchos de los que no habían podido tener su high school cuando
escucharon sobre el DACA, se metieron a las clases que se ofrecían en el colegio estatal y otros centros autorizados y sacaron su certificado de estudios. Sin embargo, cuando terminaron la preparatoria, la mayoría se enfrentó con una serie de obstáculos de ser indocumentados para poder seguir estudiando, siendo los principales el tener que pagar cuotas de inscripción altas, libros caros, no poder competir por los mismos apoyos financieros que jóvenes con estatus legal, algunos lo han logrado sin documentos, pero son muy pocos. DACA ha ayudado a desarrollar una carrera profesional que les está permitiendo crear un futuro diferente al trabajo agrícola, que han mostrado no solo mantenerse a sus padres en la pobreza y continuar con esta precariedad, sino que también golpea la salud fuertemente. El DACA da a los jóvenes permiso para trabajar y en California, antes de que el Estado aprobara las licencias para todos los documentados en el 2014, los jóvenes que habían obtenido su DACA podrían aplicar para obtener su licencia. Y aquí es donde, como vemos, no es imposible entrar a un colegio si no se tiene documentos, pero sí las colegiaturas son más altas, las oportunidades se reducen bastante. Hay muchos programas, igual falta mucha difusión. Ya en alguna ocasión hablamos de este problema en un programa más corto en donde se nos expuso, una estudiante allá nos expuso qué es lo que estaba haciendo, cómo es que la falta de información impide que muchos estudiantes que tendrían la posibilidad de poder continuar con sus estudios, al no saber que hay programas que les pueden ayudar, simplemente no solicitan la ayuda, no aplican para ellos y por tanto se quedan ahora sí que por fuera. Y aquí también viene otro problema, como muchos hijos de indocumentados, a pesar de ser ciudadanos, la cultura del indocumentado se transmite hacia ellos e incluso ellos no continúan sus estudios porque los padres, al no tener la información, tampoco hacen nada para impulsar a que sus hijos continúen, o igual las colegiaturas son caras y al no tener información de estos programas igual no aplican para ello, y por ello se empieza a dejar al margen a esta comunidad, específicamente la mexicana. El DACA y las emociones de los jóvenes. En esta condición, donde se regula la migración a través de la criminalidad y se mantiene al migrante en una situación de miedo y terror a ser deportado en cualquier momento para poder explorar su fuerza, para poder explotar su fuerza laboral y hacer de ellos lo que el capital crea conveniente. Es donde estos pequeños crecen en un principio pensado que son americanos, igual a que sus hermanos pequeños, amigos y compañeros de la escuela, y poco a poco se van dando cuenta de que son diferentes, que no tienen los mismos derechos, que sus futuros son distintos y el miedo empieza a entrar en sus vidas. En algunos poco a poco y en otros de un día para otro debido a eventos que los marcan, como por ejemplo la repentina deportación de alguno de sus padres, situación que los lleva a darse cuenta de que su vida jamás será como habían soñado que era. El gobierno americano impone sentimientos de miedo, de terror. Esto se puede ver claramente en los relatos de jóvenes y cómo la creciente criminalización de los migrantes y el gobernar a través de la deportabilidad, haciéndolos sujetos deportables, crea sentimientos de miedo que influyen e impactan en sus vidas y las relaciones que van desarrollando a través de los años con los miembros de la familia, con sus compañeros de escuela, sus maestros y con los habitantes de la ciudad. Miedo a que los jóvenes, hombres y mujeres, sientan en sus vidas cotidianas y se manifiesta de diversas maneras. El Estado impotente en un régimen de terror sobre aquellos que consideran ilegales, pero que aún así necesitan para que su sistema continúe funcionando. Los jóvenes en los trabajos que lograban obtener se veían forzados a aceptar salarios más bajos, con menores prestaciones, porque el no tener documentos que legalicen su estadía les impide reclamar contrataciones justas y luchar por sus derechos humanos, desencadenando sentimientos de desesperación y miedo. Y aunque los que están allá y tienen papeles y todo dicen es mentira porque aquí la ley protege a todos, sí, pero la falta de información hace que muchas personas que son violados sus derechos no acudan por este miedo, porque no saben lo que va a pasar. Otra emoción que los jóvenes frecuentemente mencionaban era la desilusión, la desilusión que se sentían al terminar la preparatoria y darse cuenta de lo difícil en que su vida empezaba a ser y querían y sería debido a que no tenían papeles, y cómo esta sensación se fue desvaneciendo entre los jóvenes de DACA.
pero igual no al 100%, a pesar de tener esta situación. Recordemos, DACA, al ser un programa que tenía que estarse renovando, es también el jugar con esos sentimientos. Los jóvenes comentan que al recibir sus papeles sentían como la sombra bajo la que vivían se desvanecía y podían tener ilusiones una vez más para hacer planes y soñar. El decidir hacer una aplicación para el DACA, para la mayoría fue una decisión familiar. Por un lado, muchos necesitaban de la ayuda de sus padres para reunir la cantidad de dinero para pagar la cuota necesaria. Por otro lado, algunos miembros de las familias no estaban de acuerdo en que dieran información de la familia a las autoridades por miedo a que ésta después fuera utilizada por el gobierno para deportar a los miembros indocumentados, lo que generó que algunos jóvenes tardaran varios meses en tomar la decisión. Y esto a raíz de que se había comentado que no había ese cruce de información, que el gobierno y el Homeland Security eran independientes, pero poco a poco se empezó a ver cómo intercambiaban esta información. Inclusive una persona que caía por cualquier tipo de delito a una cárcel, a un centro de detención, en automático, por cualquier cosa que fuera, esa información pasaba al ICE y el ICE iba, detenía y hacía lo posible por deportarlos. No era un miedo nada más simple y sin fundamento. La vida de las familias de estatus legal mixto es complicada, así como en algunas encontramos muestras de gran solidaridad, en otras hay tensiones y celos entre sus miembros, especialmente entre los hijos que tienen papeles y aquellos que no. Los que sí tienen culpan a los que no por las limitantes que ocasionan en sus vidas, por ejemplo. El no poder viajar o tomar vacaciones familiares. Ante esto, los indocumentados se sienten con menos oportunidades, tienden a sentirse tristes y deprimidos por no tener las mismas oportunidades que sus hermanos. Ese es parte nada más de lo complejo que es el asunto del DACA. Y después de esto, evidentemente, viene el gobierno de Donald Trump, en donde se endurecen las medidas, se hacen cambios, se impide que se ingrese nadie más, los que están allá, obliga a que estas renovaciones, en lugar de ser cada 2 años, sea cada año, y la enorme tensión por el discurso de odio xenófobo de Trump empeora esta manera de pensar de los jóvenes. A la fecha, ¿qué ha pasado con DACA? El 13 de septiembre del año pasado, del 2023, el juez de distrito de los Estados Unidos con sede en Texas, Andrew Hanen, emitió una decisión en la cual mantuvo que la regulación DACA de Biden es ilegal. La decisión continúa impidiendo que la administración de Biden apruebe solicitudes de DACA. La renovación de DACA puede continuar por ahora. Aquí tome DACA de si se puede o no se puede, actualmente pero se está permitiendo que haya renovaciones, pero por ahora, es una lucha que se está intentando que deje de darse. El impacto de esta decisión en Texas contra Estados Unidos. ¿Qué decidieron las Cortes en Estados Unidos? El 16 de junio del 2021, el juez del Tribunal de Distrito, Andrew Hanen, declaró que el programa de DACA implementado en el 2012 a través de un memorándum de política era ilegal. Él mantuvo que las leyes no autorizan un programa de DACA con autorización de trabajo, y también encontró que cualquier programa tendría que haberse establecido por reglamento. Sin embargo, puso en pausa su decisión para permitir que beneficiarios del DACA pudieran renovar sus beneficios de DACA. Esta decisión fue apelada al Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito Federal. Entre tanto, la administración de Biden publicó una regulación final del DACA el 30 de agosto del 2021. Pero vean cuánto tiempo pasó que se instala DACA en el 2012 y es hasta el 2021 cuando entran estas disputas. Igual, y lo hemos visto en la historia del muro fronterizo, la historia de la migración de México a Estados Unidos, todos son cuestiones electorales. Para el 5 de octubre del 2022, el Tribunal de Apelaciones estuvo de acuerdo con la decisión del juez Hanen, manteniendo que DACA es ilegal porque las leyes actuales no autorizan al Departamento de Seguridad Nacional de crear este tipo de programas. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones devolvió el caso al juez Hanen para considerar la regulación DACA de la administración Biden. El Tribunal de Apelación puso pausa en su decisión. Esto permitió que las solicitudes de renovación de DACA se siguieran procesando mientras el caso regresaba al Tribunal del Distrito. O sea, es puro lo dictamino que es ilegal, pero después apelan y están así, y en esto viene
el desconcierto de la comunidad que no sabe qué es lo que va a pasar con sus datos. Para el 13 de septiembre del 2023, el juez Hanen emitió la decisión más reciente en este litigio, en la cual declara que el programa DACA, implementado por medio de regulación DACA, es ilegal. El juez Hanen mantuvo que la regulación DACA no proveó ningún remedio a los defectos sustanciales del Tribunal del Distrito y Tribunal de Apelaciones. Habían encontrado que el de memorándum de política DACA del 2012, el cual los cortes previamente determinaron ser ilegales. Importantemente, el juez Hanen emitió una orden suplementar permitiendo que las renovaciones de DACA continúen mientras el caso se apela. El Departamento de Justicia ha indicado que apelará esta decisión del tribunal. Pero pues vamos a ver qué es lo que pasa. El punto es que el litigio aún continuará por algunos meses, pero el tiempo que uno podrá continuar renovando sus beneficios de DACA es desconocido. Como tal, se recomienda fuertemente que si la persona es elegible, presente su solicitud para renovar sus beneficios de DACA cuanto antes. Y es este miedo que se le está metiendo y cómo se juega con la comunidad. Y ahí viene el problema. ¿Meto o no meto? ¿Es legal? No es ilegal, pero aquí también vemos cómo este alivio migratorio que se dio en el 2012, que era algo temporal para arreglar una situación de estos jóvenes migrantes, no se le dio continuidad y no se creó un programa para realmente hacer una reforma migratoria. El día de hoy, Joe Biden está también en este discurso diciendo que va a utilizar otra orden ejecutiva en la cual es simplemente con motivos electorales y que no estaría arreglando el problema que tiene que arreglarse, que es el fenómeno migratorio. ¿Qué pasará enseguida en Texas contra Estados Unidos? Irá a la Corte Suprema. El Departamento de Justicia ha indicado que apelará a la decisión del juez del Tribunal de Apelaciones, ya que el tribunal ha afirmado repetidamente que las decisiones anteriores del Tribunal de Distrito encontrando que el programa es ilegal. O sea, se va a continuar el estatus de la regulación DACA de Biden. ¿Cómo afectará esta decisión reciente a la regulación final de la administración de Biden? El juez ha determinado que DACA es ilegal. La decisión del juez previene que el Departamento de Seguridad implemente una regulación que no debería de hacerse y tendrá que continuar ahora sí que en este litigio, a lo cual lo que está haciendo Biden es decir, voy a implementar otra orden, o sea, simplemente seguir parchando el problema. El estatus de la renovación de DACA y solicitudes iniciales de DACA, el gobierno no puede procesar. ¿Qué pasa si una persona, cómo es lo que afectará? Si una persona tiene una solicitud pendiente para beneficios iniciales de DACA, ¿qué es lo que pasará? ¿Cómo afectaría esta decisión, la más reciente del juez? Pues el que no puedan ellos implementar, hacer su renovación, evidentemente no puede haber personas que se registren nuevamente y poco a poco todos estos jóvenes, 800,000 que se hablaba, irán perdiendo esto y podrán ser sujetos de ser deportados. Ahora, a sabiendas que ya tienen su información. Migración. Si se es elegible, pero nunca mandó una solicitud, ¿qué se va a hacer? Lo mismo, se puede utilizar este tiempo para hacerlo, pero ante la incertidumbre de qué es lo que va a pasar después, dudamos mucho que vaya a hacerse. Se tiene una solicitud pendiente, lo mismo, están en la incertidumbre, intentar agilizar su trámite, pero igual no depende de ellos. Si la respuesta, si ya se educó, ya caducó su DACA y puede tramitar su renovación nuevamente, el gobierno continuará recibiendo las solicitudes para la renovación. Esto siempre y cuando no haya ninguna corte que lo impida en el futuro, como vemos el caso está abierto. Obviamente el proceso viene siendo prácticamente lo mismo. El costo por solicitar DACA ronda entre los $500, está en 495. Puedo que esto cambie. Si el DACA ha caducado, si el Departamento de Seguridad Nacional referirá su caso al ICE con ese propósito, se supone que no. Por medio de un memorándum que se emitió el 30 de septiembre del 2021, se indicaba que se enfocarían sus recursos en individuos que son una amenaza
para la seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad fronteriza. O sea, es muy probable que las personas con DACA o previamente tuvieron DACA no sean un enfoque del gobierno, pero esto es una medida que podría cambiar en el futuro. Bueno, este es en grandes rasgos un poquito de todo lo que es el fenómeno de DACA. Hablaremos más a fondo posteriormente, una vez que sepamos cómo termina esto. Quizás hablemos un poco de lo que es el DAPA. Estos se sacaron de tres fuentes de información, en el cual en la descripción del video estarán las ligas donde ustedes pueden entrar a revisar más profundamente todo lo que les hemos presentado. Este es simplemente una pequeña probada de lo que es el gran problema de la migración, en el caso aquí de DACA, de estos jóvenes que llegaron desde muy chicos sin documentación, sin saber ni siquiera que estaban llegando de manera indocumentada a Estados Unidos y que han tenido que pagar pues un precio bastante alto. Esperemos haya sido de su agrado. Les presentamos aquí nuestras redes sociales para que nos sigan, para que vean todos los videos que hemos hecho sobre este tema migratorio. Con esto terminaríamos esta primera fase de hablar más de migración, de la historia, cómo ha ido evolucionando esta relación migratoria entre México y Estados Unidos. En un futuro muy cercano nos dedicaremos de fondo a hablar ya junto con personas afectadas, junto con expertos de cada uno de los temas, no nada más en Estados Unidos, sino aquí en México, personas que ya han sido retornadas, padres que han sido retornados y que tienen a sus hijos allá con algún tipo de alivio migratorio, pero también con nuestros hermanos del resto del mundo que se han visto en la misma problemática de haber llegado de manera indocumentada a Estados Unidos. Por mi parte sería todo en esta ocasión. Les agradezco que nos hayan acompañado y nos vemos en la próxima entrega. Hasta pronto.